Gracias a la Vicerrectoría de Investigación y a usted, doctora, por la oportunidad de poder conversar con los investigadores sobre el tema del Comité de Cuidado y Uso de Animales, y todas las dudas que tengan, bienvenidas, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes el trabajo que venimos haciendo desde este comité. Voy a poner la presentación. Muy bien. Bien, lo que vamos a ver hoy precisamente es cómo se gestionan esos permisos ante el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales con el propósito de inscribir un proyecto de investigación. Debo indicarles que la información referente al comité está en el portal de investigación, ¿verdad? Ahí está un acceso directo al comité institucional y está quienes integran el comité, ¿verdad? Están todas las direcciones y los contactos, y algo muy importante es que al final de la página vienen todos los documentos regulatorios que se requiere revisar cuando se necesita inscribir un proyecto donde competa el uso de animales vivos, partes de estos animales, tejidos, ¿verdad? Y manipulación de los mismos en cualquier proyecto de investigación. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Entonces aquí en esta página ustedes se pueden encontrar desde la ley, el decreto, el formulario y el reglamento institucional en el tema de manejo y uso de animales para investigación, docencia y acción social, ¿verdad? Porque compete a todos los campos. Este comité como tal tiene injerencia en, digamos, como lo tiene también el Comité de Biodiversidad y el SEC, en todos los proyectos que se generen a nivel de la universidad, y porque tenemos que responder a una ley y a un decreto, es necesario que conozcan también pues la estructura y cómo es que se maneja desde el punto de vista legal todo lo que es investigación con animales. Primero que nada, el CICUA, el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales, fue conformado en el año 2006 mediante un reglamento a nivel institucional. Los CICUAs son comités institucionales, es decir, funcionan dentro de la institución para responder a una ley, responder a un mecanismo, responder a una estrategia que ya está sobre, digamos, la institución, y en este caso vamos a responder a la Ley de Bienestar de los Animales y al decreto, ¿verdad? Y ya se los voy a mencionar cuál es. En el reglamento de 2006, ustedes lo pueden encontrar en la Gaceta Universitaria, la 10/2006, viene aquí descrito quiénes integran el CICUA. El CICUA está conformado por la mayor parte de los centros, unidades, en este caso, para hablar en general, que utilizan animales de una u otra forma, de laboratorio o de experimentación. ¿Qué diferencia tenemos en una y otra? Los animales de laboratorio son aquellos que se producen, se mantienen, se cuidan en un bioterio, ¿verdad? Es decir, una infraestructura especializada para poderlos mantener y cumplir con toda la normativa. Cuando hablamos de animales de experimentación, son todos aquellos animales que, no siendo producidos en un bioterio, puede ser en una finca, puede ser animales a nivel silvestre, se utilizan para fines de investigación, de docencia o de acción social. Entonces es un grupo, digamos, más extenso en el término de experimentación, pero cuando se generó este reglamento, el reglamento, de hecho, como todo reglamento, requiere mejoras, y en el tiempo pues se van viendo las necesidades, y en este caso pues se postuló como un reglamento para el cuidado y uso de animales. No obstante, ahorita aplica en todo sentido como animales de experimentación. Y ustedes lo pueden ver ahí, bueno, con representantes de Laboratorio de Ensayos Biológicos, del ICP, de farmacia, microbiología, psicología, medicina, biología, zootecnia, ¿verdad? Que son las unidades que más en más cantidad utilizan animales para diferentes propósitos, pero también hay una representación porque todo comité institucional es un comité ético, ¿verdad? A nivel internacional
debe tener un representante que no esté dentro de la institución, pero que sirva como un representante de la sociedad. Esta es la estructura, digamos, de cualquier comité institucional de cuidado y uso de animales a nivel mundial. En otros países se conoce como IACUC o CICUALES, ¿verdad? Cumplen la misma función, todos son comités éticos. Y en el caso del CICUA hay una representación de la Asociación de Ciencia Centroamericana del Caribe, Mexicana de Ciencia Animales de Laboratorio, ACMAL, como un representante de la sociedad, y tenemos la gran dicha, porque es importantísimo esta conexión, un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, que es precisamente la autoridad competente en materia de experimentación con animales. Entonces, estamos con una representación y esa información entre el CICUA y entre el MICIT es sumamente importante para poder cumplir con todo lo que postula la ley, ¿verdad? Y el decreto específicamente. ¿Qué funciones cumple el CICUA? Bueno, el CICUA tiene la responsabilidad de vigilar todos los programas institucionales de ensayo, de investigación, de educación que tenga que ver con uso y cuidado de animales, ¿verdad? Entonces, todo es parte, digamos, de esa responsabilidad, además de la inspección también de los sitios donde se utilizan estos animales. Y es necesario también, pues, que el CICUA esté continuamente revisando todo lo que concierne al cuidado propiamente de los animales, máxime si estos ya están siendo utilizados en un proyecto, ¿no? Se analiza el programa institucional de cuidado de uso de animales, al menos cada 6 meses. También es importante que haya un reporte escrito, ¿verdad? Cada investigador, y esto se hace mediante el acercamiento entre los investigadores, la Vicerrectoría de Investigación y el comité, ¿verdad? Además, toda esta información se tiene que elevar a la Vicerrectoría de Investigación. Pueden preguntarse, bueno, ¿por qué solo la Vicerrectoría de Investigación si estamos haciendo acción social y estamos haciendo docencia? Siempre se va la información a la Vicerrectoría correspondiente. Por ejemplo, si son tesis de grados, ¿verdad? Tesis de grado, cualquiera que sea ella, donde el estudiante, bajo supervisión, tiene que utilizar animales para su tesis, aval por parte del CICUA, después de haber revisado el proyecto, va hacia la Vicerrectoría de Docencia, ¿verdad? Investigación, por supuesto, en investigación, y si es de acción social, acción social. Es decir, el CICUA tiene la responsabilidad de informar y de mantener actualizado de todos aquellos proyectos dentro de la institución a cada una de las vicerrectorías de acuerdo al proyecto, ¿verdad? Específicamente al proyecto. Además, pues en el tema de ciencia de animales de laboratorio, que es muy extenso y continuamente se está modificando, el CICUA tiene también la obligación de estar actualizando a las diferentes vicerrectorías sobre los temas en el momento en que estos temas pues tengan peso a nivel institucional y para el propio desarrollo de los proyectos, ¿verdad? Se colabora también con fiscalización por parte de las 3 vicerrectorías y todos los informes técnicos, ¿verdad? Tienen que emitirse, tanto se elevan a la vicerrectoría como se elevan al Ministerio de Ciencia y Tecnología, dependiendo de la coyuntura, ¿verdad? Y lo que se vaya a necesitar. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene toda la potestad de pedirnos información respecto a los proyectos que están inscritos, vigentes o que han pasado que tengan que ver con el uso de animales o sus partes. Bien. Entonces, vamos a responder a lo que es la estructura propiamente legal. Nuestro punto de partida es la Ley de Bienestar de los Animales. Es la Ley 7451 que se aprobó en el año 94. Y específicamente esta ley es muy amplia, tiene muchos capítulos, no solamente compete al Ministerio de Ciencia y Tecnología como ente
reguladora, autoridad competente, sino que ahí están implicados otros ministerios y otras instituciones que velan por otras partes, otros capítulos de esta ley, ¿verdad? Que es muy amplia y que compete a todos los animales en general en sus diferentes categorías de experimentación, pecuarios, de compañía, utilizados en trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, la ley es muy amplia. Esta ley se vino a reforzar también en el año, en 2017, con la ley que le llaman en términos populares de maltrato y crueldad, que fue precisamente una modificación del Código Penal para definir o tener las herramientas legales y que así se cumpliera en lo que es maltrato y crueldad, que estaba muy ambiguamente descrito en el capítulo 21 de la ley original. Entonces, en buena hora, pues ya esto se reforzó, ya se hicieron todos los cambios a nivel de Código Penal y se adicionaron algunos capítulos de la Ley de Bienestar de los Animales que vinieron a reforzar esa estructura de vigilancia del bienestar de los animales en general. Como les digo, todos los animales de una u otra forma que se utilizan. Específicamente en esta ley está el capítulo 3. El capítulo 3 así dice, experimentos con animales. Y de este capítulo hay un decreto, que es el decreto 26668, ¿sí? Aprobado en el año 1998, sí, 4 años después de que la ley se aprobó, pero regula específicamente todo lo que tiene que ver con animales en general, ¿verdad? El uso en la parte experimental. Esto es importante tenerlo claro porque es parte de la responsabilidad de los investigadores revisar la ley, revisar el capítulo que compete, revisar el reglamento institucional y los instrumentos que tiene el decreto, ya se los voy a citar cuáles son, para tener todo claro en qué y qué es lo que debe responder y qué tiene que presentar al CICUA. Y la importancia más que todo no es de presentar o no, es de que los proyectos de investigación se hagan de la mejor manera, garantizando lo que aquí nos importa, que es el bienestar de los animales. Vamos a comentarlo un poquito más adelante. Bien, entonces tenemos que la estructura que emana de este decreto para poder hacer la fiscalización de los experimentos con los animales va a tener pues como autoridad competente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? El Ministerio de Ciencia y Tecnología, como ustedes lo pueden revisar en el decreto, tiene un brazo técnico propio que es el Comité Técnico Nacional. En este momento es importante que ustedes sepan que se está haciendo una revisión del decreto. Ya el decreto pues, es hay que actualizarlo porque, bueno, va avanzando. Ya desde el 98 para acá han habido muchos cambios en la parte de bienestar animal, de ética, de modelos animales, etcétera. Y el decreto ya amerita hacer una revisión, sobre todo en lo que compete a este Comité Técnico Nacional, que de forma original estaba conformada por 3 miembros, el coordinador del MISIT, ¿verdad? El designado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, un representante de la antigua WISPA o WSPA, que es la Asociación Protectora de Animales, y un representante de ACMAL. Si ustedes lo ven con el ritmo que llevamos ahora, la cantidad de trabajo e investigación que se hace, este comité quedó bastante corto para poder fiscalizar prácticamente todo lo que se hace a nivel de país. Entonces se está elaborando un nuevo decreto, enriqueciéndolo y ampliando este comité para que pueda ser integrado por otros miembros que son importantísimos que estén, por ejemplo, representantes de colegios profesionales que tengan competencia en la materia, del SENASA, de otros ministerios, inclusive del Ministerio de Salud, porque hay una conexión directa, digamos, con toda esta, digamos, este conjunto de instituciones que tienen de una u otra forma injerencia en el tema de animales. Y en este caso también, pues, la parte de vida silvestre, que es muy importante. Entonces, se está haciendo una revisión
que pronto, esperemos que antes de que termine este gobierno ya esté aprobada, obviamente vigente, ¿verdad? Bien, por otro lado tenemos entonces el Comité de Cuidado y Uso de Animales. Institucionalmente, este comité es el que tiene como responsabilidad la respuesta ante la ley y ante el MISID como autoridad competente de vigilancia institucional en materia de manejo y uso de animales, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos una responsabilidad de estar informando al MISID. Como les digo, tenemos la dicha de tener directamente un representante del MISID que se está dando cuenta de cómo se trabaja en el CICUA, todo lo que tiene el cumplimiento del proceso, ¿verdad? Y eso es muy positivo, puesto que en este momento, con la reestructuración que tiene el ministerio, el CICUA de la UCR, que ha sido el primero, ya hay tres, somos tres en total en todo el país, realmente muy poquitos, porque ustedes ven que hay trabajos con experimentos con animales a nivel de campo, a nivel silvestre, y realmente pues lo ideal es que en cada institución donde se trabaje con animales, ¿verdad? Sea esta una universidad estatal, una universidad pública, una institución, etcétera, se tenga un CICUA, ya tenga un comité ético de cuidado de animales. Pero bien, como ha sido todo esto un proceso y bastante proactivo, el CICUA de la UCR pues ha servido de plataforma para todas aquellas instituciones que no tienen un comité constituido, que no tienen un reglamento, que están en proceso de, ¿verdad? Entonces, por el CICUA de la UCR han pasado proyectos de la UNA, del TEC, de universidades privadas, enviados por el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hemos visto proyectos de ferias científicas, ¿verdad? Que también pues ahora, gracias a toda esa estructura, ya la feria científica a nivel de colegio y de escuelas está muy estructurada, ¿verdad? Y ya tiene pues sus propios documentos para poder revisar los proyectos, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto ha sido un proceso, digamos, de formación y en buena hora, pues la universidad ha servido de apoyo a nivel nacional para poder ir haciendo todo el trabajo, digamos, de fiscalización y de mejoras, porque ha sido realmente muy enriquecedor y les puedo decir yo que hace ratillo estoy involucrada en el trabajo del comité, que cada vez los proyectos vienen mejor planteados, vienen más elaborados y vienen con el, digamos, el perfil que se requiere y que se pide a nivel internacional de estructura de experimentos con animales. Y ahora muchas de las revistas de alto impacto no aprueban ninguna publicación sin, digamos, que tenga que ver con el uso de animales de alguna u otra forma, si no viene aprobado por un comité ético. Entonces ya es casi de carácter obligatorio que haya aprobación de parte de un comité antes de poder publicar el trabajo que se ha hecho con los animales. ¿Ya? Entonces todo eso, bueno, en buena hora para en todo sentido. Bien, como les decía, el decreto 2668 regula varios artículos de la ley. Todos estos artículos están dentro del capítulo 3 de la Ley de Bienestar de los Animales. Y si ustedes ven, en el artículo 1 se decretan como instrumentos oficiales dos documentos. Uno que es el formulario de registro de uso de animales como un formulario fundamental donde el investigador declara cómo va a ser el uso de los animales, quiénes van a estar participando, quiénes, en qué lugar, cómo lo van a hacer, de si toda la parte metodológica. Este instrumento es sumamente importante y responde a otro documento muy importante también y que los invito a que lo lean porque es importante que ustedes vean todos los puntos que se requiere responder en un proyecto para poder garantizar el trabajo con los animales en condiciones de bienestar, y es la guía para el manejo de animales de laboratorio. Como le digo, históricamente, ¿verdad? Y coyunturalmente se puso animales de laboratorio, pero estos puntos cumplen con cualquier especie que se utilice en experimentación, en docencia o en acción social. Este instrumento es
la base de lo que revisa el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales. El formulario viene a ser como una lista de chequeo de todos los puntos que vienen en la guía. Por eso les digo, los invito a que revisen la guía y ustedes se van a dar cuenta que, bueno, ahí está estipulado cuáles son las responsabilidades institucionales, desde incluso la parte de quienes están como responsables, ¿verdad? Porque es importante no solamente el bienestar de los animales, sino también el bienestar del personal que trabaja y cuida los animales. Por eso, el tema de salud ocupacional, ¿verdad? La parte de entrenamiento, higiene, instalaciones, viene la parte de ambiente propiamente de los animales, la parte quirúrgica ya más específica, etcétera, etcétera, que son todos estos temas se revisan, como les digo, en el formulario. Entonces, el formulario, si ustedes lo ven, es una lista de chequeo de todos los puntos que vienen en la guía. Por eso es importante que ustedes lo vean. Sí es cierto, les tengo que decir que como esta guía está dentro del decreto, ya hay que hacerle mejoras, pero lo que se está haciendo también con esta nueva revisión del decreto es sacando la guía y sacando el formulario para que puedan ser modificados, ¿verdad? Hay algunos capítulos de guía que ya hay que renovarlos, hay que actualizarlos, ¿verdad? Pero trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones y en colaboración con los SICUAS y con expertos del área que han estado revisando el nuevo decreto para que esté de tal forma socializado que se incluyan todas las necesidades de trabajo, ¿verdad?, que tiene en estos aspectos de manejo de animales para investigación, docencia y acción social. Por eso es fundamental que ustedes conozcan bien la guía para que les facilite el poder llenar el formulario, ¿verdad? Con todo esto, se presentaron muchas dudas y ahorita lo vemos también en el punto de vida silvestre con respecto a las especies, o sea, cuáles especies revisa el SICUA, de qué proyectos es obligatorio que lo presenten al SICUA y cuáles podrían estar exentos de la presentación ante este comité. En octubre del año pasado sacamos una circular que se le envió a todos los directores, es decir, a todas las autoridades, para que tuvieran conocimiento de específicamente cuáles especies son las que son sujetas de revisión del SICUA. Y en este caso, aquí las tienen. Todos los animales que integran esos filovertebrados tienen que ser revisados por el SICUA. Desde ciclóstomos, ¿verdad? Que son mixinos y lampreas, por ejemplo, peces, anfibios, reptiles, aves. Aquí es importante excluir los huevos embrionados, que son, digamos, una fase embrionaria que no se está considerando, es decir, que si hay algún proyecto que está trabajando con huevos embrionados, no requiere que pase por el SICUA. En mamíferos, incluimos el último tercio de periodo de gestación. Se ha visto ya científicamente que la parte de sensibilidad de parámetros, por ejemplo, que alteran el bienestar de los animales en este periodo gestacional es importantísimo y sobre todo con el tema de eutanasia que es muy específico en periodos gestacionales, cuando muchas veces en algunos proyectos se necesita trabajar con embriones, ¿verdad? Y no con animales ya en la fase postnatal. Entonces, dada la investigación que hay y la pérdida de bienestar, si no se trabaja bien con este periodo de gestacional, es importante que se incluya y por tanto es sujeto de revisión de comité. Y no solamente el nuestro, es en general, que les digo porque esto ha sido una revisión de todo lo que hay a nivel internacional en cuanto a especies y, digamos, parte de los animales que requieran ser vistos por un comité ético. Y en cuanto a los invertebrados, y este es un punto importante porque nos han estado preguntando, de hecho hemos revisado proyectos que han tenido diferentes tipos de invertebrados, pero bueno, definimos después de hacer esta revisión
cuáles son los que en este momento están en la mayor parte de los comités éticos revisándose y se excluyen todos excepto los cefalópodos, es decir, los pulpos. Los pulpos sí, si se requiere trabajar con ellos en proyectos, sí tienen que ser vistos por el CICUA, ¿verdad? Entonces, todos los demás invertebrados están excluidos de esta condición. Y luego, también, en la parte de actividades observacionales, ¿verdad? Porque es importante recalcarlo, perdón, donde no hay intervención directa con animales, ¿verdad? Estos se excluyen del comité. Ahora, aquí tengo que aclarar un punto, y porque ha sido consulta también de proyectos que más que todo en la parte pecuaria, donde el investigador prácticamente no interviene en el manejo de los animales, pero se lo hacen, por ejemplo, los responsables de una finca o los responsables, digamos, los cuidadores. Siempre que las especies están consideradas en la parte de las que acabamos de ver, ¿verdad? En el grupo de especies, por ejemplo, mamíferos, aunque el investigador no use, no toque, no maneje los animales, hay una responsabilidad ética que hay que cumplir y por tanto el proyecto tiene que pasar por el CICUA. Independientemente de donde se trabaje, porque puede ser en zonas de vida silvestre, puede ser en fincas, puede ser en laboratorios, digamos, específicos, ¿verdad? O laboratorios temporales que se crean, todos de una u otra forma, ¿verdad? Si tienen algún tipo de intervención del manejo de animales, ¿verdad? Aunque el investigador principal esté al lado, ¿verdad? Que no toque los animales, tiene que pasar por el CICUA. Entonces, únicamente aquellas actividades observacionales, es decir, observación en campo, de comportamiento, por ejemplo, si fuera de primates nada más, sin intervención alguna, no requeriría, pero usualmente si hay manejo y manipulación de los animales, tiene que pasar por el CICUA, ¿verdad? Y en esto es importante también indicarles que eso puede estar fluyendo de acuerdo, digamos, a los requerimientos internacionales, se puede estar modificando, incluyendo, excluyendo, porque cada vez se hace una revisión más exhaustiva de la capacidad de sentir dolor y angustia en los animales. Y al haber una tendencia a una menor escala zoológica cada vez en los modelos animales, es importante pues tener todas estas consideraciones y adecuarlas a la parte institucional. Por tanto, si hay alguna modificación a nivel internacional importante o alguna incorporación que tengamos que hacer de revisión en cuanto a las especies, se hará y se informará cómo se está haciendo en este caso con esta circular. Esta circular también, bueno, se distribuyó a todos los, como les digo, por UCR Informa, pero igual es importante incluirla en la web del portal, ¿verdad? Para que ustedes la tengan a mano. Bien, hay un tema importante y es la parte de vida silvestre. Muchos de los proyectos trabajan con especies que están en áreas de conservación y que están regulados y a veces hay confusión en el punto donde si tengo los permisos del SINAC, entonces no tiene que pasar por el CICUA. Todo proyecto que tenga manejo de las especies que acabamos de mencionar a nivel silvestre, es decir, propiamente en campo, debe pasar por el CICUA. El SINAC ve permisos de abordajes ya más específicos en la parte de la ley de conservación de vida silvestre. El CICUA debe ver todo lo que tiene que ver con el bienestar de los animales y el manejo de esas especies silvestres que se utilizan en los proyectos. Entonces, es necesario pasar por el CICUA todos aquellos proyectos que requieran el manejo de animales silvestres, ¿verdad? Independientemente de que estos ya cuenten con los permisos del SINAC
para trabajo con estas especies, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que siempre hay que aclarar, porque son, aunque son entidades diferentes, pero en un momento se confluyen, porque aquí estamos trabajando con animales silvestres que requieren un adecuado manejo, expertise por parte de los investigadores, condiciones que respeten el bienestar de los animales en su espacio silvestre, y todo eso son puntos que el SICUA tiene que revisar, ¿verdad? Igual, el formulario tal vez, y nos han dicho que no se adecua a las condiciones de manejo de vías de trabajo en campo. Estamos trabajando en un borrador más exhaustivo, pero ustedes no se limiten en el formulario a poner todo lo que al respecto del manejo de los animales en el campo. Ahorita vamos a ver unos puntos importantes que a veces prestan un poco ahí a confusión, o que tal vez no les quede lo que se requiere para que el SICUA pueda revisar bien el proyecto, ¿verdad? Pero es importantísimo que ustedes pues tengan claro estos puntos, ¿verdad? Siempre que haya permisos, y esto nosotros también lo solicitamos, que el proyecto pues ya cuente con los permisos. Sabemos que los permisos cuesta que lo den, que duran un tiempo a veces menor que la extensión del proyecto, pero bueno, todo eso se va coordinando, y con muchísimo gusto desde el SICUA pues también los apoyamos aclarándole cualquier duda al respecto. Bien, entonces es claro que algunos capítulos de la ley 8495 de Servicio Nacional de Salud también competen a la parte de manejo de animales. En este caso, parte de lo que se hizo con el trabajo de la ley de maltrato y crueldad, que bueno, la 9275, tiene un nombre largo, ¿verdad? Fue ese trabajo en conjunto con el SENASA. Todo lo que compete al SENASA es salud animal. Lo que compete al Ministerio de Ciencia y Tecnología es investigación con animales, ¿verdad? Entonces son dos entidades que en conjunto tienen que revisar la parte de manejo de animales, uno desde el punto de vista de salud animal y otro desde el punto de vista de estructura experimental, ¿verdad? Entonces, aquí hay más bien un complemento más que disparidad, y es importante pues considerarlo, porque parte de lo que se logró en la ley de maltrato y crueldad fue esa comunicación de todos aquellos proyectos para que el MISIT informe al SENASA en cuanto a aquellos proyectos que tienen manejo de animales. Es importante porque el tema de competencia en la parte de salud animal, que se garantice pues todas las condiciones de salud propias de la especie, es importante también pues para efectos de experimentación, porque si no tenemos animales saludables, pues los datos posiblemente sean inválidos, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante que lo tengan en consideración. Bien. Ahora, ¿cuál es nuestro instrumento de aprobación de proyectos? Tenemos el formulario. El formulario que tenemos a nivel de la universidad es muy similar al que a nivel nacional está dentro del decreto. Y hay puntos importantes, como les digo, es una lista de chequeo de todo lo que viene en la guía de cuidado y uso de animales. Por tanto, cada cosa que se pregunte, es importante que ustedes lo extiendan de tal forma que quede claro al comité lo que ustedes van a hacer en los proyectos. No es simplemente llenarlo por llenarlo. O sea, esta información nosotros la vamos revisando punto por punto para ver realmente si la investigación y la propuesta está cumpliendo con todos los puntos de la guía de cuidado y uso de animales, ¿verdad? Por eso es importante que sea tan extenso como ustedes necesiten plantearlo. No pedimos el CIPRES nosotros no lo necesitamos. Lo que necesitamos es que venga muy bien detallado todo lo que se solicita en este formulario. Y dentro de esos puntos, el detalle del diseño experimental y el diseño estadístico, que es el punto 4A de este formulario, es súper importante. Ahí
extiéndase en cuanto necesiten, porque ahí es, este punto es como la médula de todo lo demás que nosotros preguntamos justamente mediante este formulario. Y ahí se ve cómo está el diseño experimental, se ve cómo está el diseño estadístico. Es importante también otro punto, y es que estos proyectos pues hayan pasado por un consejo científico o por una comisión de investigación. El SICUA se aboca a la parte de bienestar de los animales. Nosotros no vamos a revisar o modificar el diseño experimental ni el estadístico, pero sí podríamos incluso devolver el proyecto al investigador para que mejore su diseño experimental o su diseño estadístico si esto interfiere con la parte de bienestar con los animales. Ahorita les menciono los puntos en cuanto a parte del diseño estadístico, pero es importantísimo que ya tenga ese filtro, ¿verdad? Para que el proyecto venga bien estructurado y no tengamos que devolverlo por cuestiones que son más de diseño estadístico y diseño experimental sobre todo, ¿verdad? Como les digo, si esto va en detrimento del adecuado manejo de los animales, muy posiblemente este proyecto se le devuelva al investigador para que haga las mejoras del caso, ¿verdad? Precisamente al investigador, no al comité científico, porque es el investigador el responsable de presentar los documentos ante el comité, ¿verdad? Bien, este punto es importante que lo llenen adecuadamente. Algo que en la guía se estipula y es que el investigador que trabaje con animales tiene que tener expertise en el modelo que está proponiendo para la investigación. Es decir, si yo trabajo con ratones, ratas, murciélagos, yo ya tengo como investigadora que conocer de lleno la especie que voy a utilizar como modelo experimental. Por tanto, tengo que saber la especie, por supuesto, la cepa, la sublínea, la raza. O sea, tiene que venir en detalle cuál es la que se va a utilizar, porque muchas veces, dependiendo del modelo experimental, también la parte de manejo de bienestar y comportamiento puede variar, ¿verdad? Y todo eso se revisa. Es importante que ustedes, pues aquí sean claros en cuáles especies y no que nos pongan ahí el genérico, ¿verdad? Porque es importante, pues, considerarlo. Y por tanto también pues el investigador tiene que conocer muy bien la biología de los animales que va a utilizar como modelos. Entonces es importante aquí que se detalle el sexo, ¿verdad? La edad, más que peso, la edad. Porque les digo un ejemplo, nosotros trabajamos mucho con ratas y ratones de laboratorio y son varias cepas. Y una cepa de rata con la misma edad que tiene otra, en peso es totalmente diferente, de acuerdo a la curva de crecimiento. Entonces, para poder inferir adecuadamente todo lo que es manejo del propio animal durante la experimentación, la edad más que el peso es lo que nos va a tener, digamos, como parámetro indicador de que esos grupos de animales son los adecuados y los que se están, digamos, tomando en consideración el diseño experimental. Como les digo, el peso es importante y es importante que se conozcan las diferencias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay diferentes razas de caballos con pesos diferentes, unidades similares, como pasa con las ratas y con los ratones, ¿verdad? Entonces, eso es parte del conocimiento que ya tiene que tener el investigador y por tanto tiene que ser muy claro en este punto. Si hay modelos in vitro, por ejemplo, cultivo celular o órgano aislado o manejo de extracción, digamos, a partir de un animal para lograr esos cultivos celulares, es parte de lo que el SICUA revisa. Por ejemplo, se ha dado casos de que algún proyecto de investigación de alguien que, bueno, trabajó en el exterior y se trae, por ejemplo, unos bloques para hacer cortes histológicos, eso no requiere pasar por el SICUA porque ya en su momento, cuando se extrajeron de esos animales, esos bloques, tuvo que haber sido revisado por un comité ético, ¿verdad? Fuera, y prácticamente pues no hay manejo de animales, ¿verdad? Ni tampoco de los órganos. Está una parte, digamos,
In vitro, diferente, pero que no requiere pasar siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando estos bloques o estas, digamos, células ya hayan sido recibidas y no haya manejo de animales de por medio en el proyecto, ¿verdad? Entonces, que quede claro que si parte del modelo in vitro ya requirió pues el manejo de estos animales, sí lo tiene que ver el SICUA, ¿verdad? Igual pasa con el órgano aislado, ¿verdad? Y otros métodos in vitro que pueden derivarse de tejidos animales. Entonces, este punto también es importante que lo llene. Ahora, si no aplica, por favor, pongan no aplica, ¿verdad? Porque a veces nos dejan los espacios sin llenar, no sabemos si es que no los superan llenar o porque no lo van a hacer. Entonces, las revisiones de los documentos son bastante profundas en cuanto a lo que se está poniendo ahí y es importante pues que se considera pues poner no aplica en los puntos donde no es necesario llenar el formulario por la naturaleza del proyecto, ¿verdad? Bien, otro punto que nos deja por ahí también un poco perdido, ¿verdad? Y es bueno, en el formulario está como terminado como 4B, con respecto al procedimiento experimental que se lleva con los animales. En algunos de estos, usualmente son, digamos, son los principales o los más generales, encaja el proyecto con animales. Sea esto que sea solo de comportamiento, ¿verdad? Quirúrgico, farmacológico, y si no, hay una mezcla de estos, pues hay que indicar cuál tipo, digamos, de procedimiento experimental se está usando. Esto es importante indicarlo porque esto depende que la información restante, por ejemplo, si el farmacológico, bueno, qué tipo de fármaco, las dosis, ¿verdad? Etcétera, se esté llevando a cabo, si es infeccioso, en qué condiciones de barrera, ¿verdad? O la parte de bioseguridad es importantísima, físico, de qué tipo, es decir, cada uno de estos procedimientos experimentales es importante poderlo evaluar a continuación. Entonces, es muy importante que este cuadro lo llene y no lo dejen en blanco. Igual, la parte de dolor y estrés, esto es sumamente importante. Y parte de los requisitos a nivel internacional en bienestar animal y que están prácticamente en todas las guías y cuidado de animales es la vigilancia en el posible dolor y estrés que pueda causar un procedimiento experimental. No se puede y no se debe, y es una obligación ética, que el animal sienta dolor o sienta estrés. Y los niveles de estrés son importantísimos considerarlos dentro del diseño experimental. Cómo se van a medir, cómo se van a evitar, cómo se evita el dolor, el manejo adecuado, ¿verdad? Para estas situaciones, porque siempre, pues el abordaje en cualquier animal que no va a entender qué es lo que vamos a hacer con ellos, pues le va a causar cierto estrés, pero hay niveles de estrés y niveles de dolor también que hay que considerar. Entonces, aquí este cuadro es importantísimo que lo llenen, ¿verdad? Dependiendo del procedimiento experimental en los diferentes estadios. Y es muy frecuente, pues, que no lo llenen. Entonces, tal vez porque no entienden, digamos, el trasfondo de la importancia de esta información, que igual está escrita en la guía, como les digo. Bien, otra cosa que a veces nos dejan un poquito confusos, que lamentablemente, pues, nosotros no podemos ni inferir ni suponer, cuando estamos haciendo la revisión del proyecto, qué es lo que está pensando el investigador o cómo quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces, la idea es de que la información venga lo más precisa y lo más detallada posible. Si alguno de estos cuadros en el formulario ustedes ven que es demasiado cuadrado y no encaja con lo que ustedes quieren informar, pueden sustituirlo, no hay ningún problema, o sea, pueden sustituir el cuadro, pueden hacerlo con el esquema que ustedes necesitan, pueden extenderlo todo lo que quieran en cualquiera de los puntos del formulario, de tal forma que ustedes puedan, digamos, libremente poner lo que ustedes requieren para responder a lo que se les está preguntando. Entonces, si este cuadro
a ustedes se les presenta que es demasiado tieso, ¿verdad? Por decirlo de una forma popular, entonces ajustenlo a las necesidades del proyecto, no importa, pueden hacer los cuadros que necesiten, todo lo que requieran, digamos, modificar, para que nos den la información realmente de cuántos animales van a usar, con qué frecuencia y en cuáles épocas, ¿verdad? Porque cada proyecto se aprueba con un N de animales determinados. Es decir, si por ejemplo el proyecto planteó que se utilizan 126 animales en 3 años, ¿cómo está esa distribución por año? ¿Cuántos animales se van a utilizar en qué épocas? ¿Verdad? Y el proyecto se aprueba con esa cantidad de animales. Si en algún momento, porque a veces pasa que alguna prueba no dio bien y que lo que proyectado pues requirió 20 animales más, es importante eso también como parte de ese compromiso ético de solicitar el permiso para esa cantidad extra y justificarlo por qué, ¿verdad? Lo van a requerir porque es importante pues ver esa justificación científica que muchas veces, como les digo, proyectamos una cantidad y por N o X razón no se pudo cumplir, digamos, con la expectativa de alguno de los procedimientos y hubo que repetirlo, porque a veces pasa, ¿verdad? Pero está científicamente justificado. Entonces, por eso es importante que ponga muy claro cuántos animales se van a usar y el periodo, ¿verdad? Y el total de animales en estos cuadros. Bien, también algo importantísimo y es este cuadro. ¿Quién es el responsable técnico y profesional que va a estar a cargo de los diferentes procedimientos experimentales? En el formulario se presenta un proyecto, pero el proyecto puede tener diferentes procedimientos, es decir, dentro de la metodología, ese punto 4a que les decía, donde viene la descripción detallada de lo que se va a hacer con los animales, es importante que se considere la expertise de cada uno de los participantes del proyecto. Es decir, aquí hay que describir quién es el responsable de qué procedimiento dentro del proyecto, ¿verdad? Cuántos sean. Si es uno, si son varios, pues ahí hay que detallar. Y el adiestramiento que tiene en ese, específicamente en ese cargo que tiene dentro del procedimiento. En ese momento el psicoano está pidiendo atestado, ni está pidiendo que demuestren la expertise, porque ha sido todo un proceso de formación, ¿verdad? Inclusive iniciando con el decreto, pues no había gente, muy poca gente formada en el manejo de animales, en la parte de experimentación con animales de laboratorio y silvestre, y no se está pidiendo, digamos, esa evidencia del adiestramiento, pero esto es un formulario que parte de principios éticos y es responsabilidad ante la ley, ante el decreto y ante nuestro propio desarrollo profesional, que haya una evidencia y una declaratoria, digamos, de todo lo que se va a hacer, ¿verdad? Y no es simplemente llenar un formulario, esto conlleva a un peso, digamos, desde el punto de vista ético, de cumplimiento, y yo creo que a nivel, digamos, ya profesional estamos muy bien informados y sabemos nuestras responsabilidades y por tanto, pues, esto que se pone aquí, pues, tiene que ser evidencia realmente de lo que se está haciendo. Entonces, aquí se piden detalles, o sea, de los procedimientos, quién tiene a cargo cada cosa, ¿verdad? Y es importante, pues, esa expertise porque es parte de los requisitos que se piden para el trabajo con manejo de animales, cualquiera que esto sea. Llamemos animales de experimentación, porque justamente abarca todo, ¿verdad? Otro aspecto importante y que tal vez aquí se confunden cuando están trabajando con animales en vida silvestre. Igual, como les digo, si este cuadro no encaja dentro del proyecto, pueden cambiarlo, pero sí es importante que, como ustedes van a ver en la guía o ya si la han revisado con buena hora, todo lo que es factores que puedan influir en la pérdida de bienestar de la especie que estamos manejando en el proyecto, es importante tenerlo controlado. Es decir, si estamos trabajando, por ejemplo, en campo, pues el hábitat, ¿verdad? La temperatura, la cantidad de horas
de manejo de la propia especie, el estrés que podemos estarle causando, el área donde estamos ubicados, todo eso también se puede detallar. Pueden quitar este cuadro y ajustarlo a las necesidades del proyecto, pero es lo que está respondiendo al capítulo 6 de la guía, ¿verdad? Entonces hay que ser detallado en este punto. El cuadro está más ajustado, digamos, para el manejo de condiciones de bioterio o de laboratorios de experimentación, pero como les digo, ajustenlo si ustedes están trabajando con especies de campo o pecuarios a las necesidades del proyecto. Es importante que toda esta información esté. Ahora, partiendo de lo que les decía, hay una responsabilidad del investigador y docente y es importante que revisemos propiamente el artículo 10 de este capítulo 3 de la Ley de Bienestar de los Animales. Y es precisamente esa responsabilidad del investigador de velar porque se cumplan todos estos postulados. Primero, si realmente la investigación tiene peso. ¿Cuál va a ser el aporte de esa investigación? Y no es repetir por repetir, porque ahora no podemos decir que no tenemos información y acceso a la misma, y ningún proyecto de investigación tendría razón de ser si eso simplemente por hacerlo, es decir, por repetir o por duplicar la información sin ningún aporte. Entonces, primero que nada, tenemos que ponernos a sentar cuál es el aporte de nuestro proyecto de investigación y si amerita, ¿verdad?, el trabajar con animales para dicho proyecto. Hay que ver también las especies seleccionadas por especie y por número, ¿verdad?, que sea el mínimo estadísticamente viable, necesario. Muchas veces la parte del diseño experimental es importante para que tenga validez los datos, pero eso siempre hay que regularlo hacia el mínimo de animales posibles de utilizar, ¿verdad? Tanto investigadores como el resto del personal que trabaje tiene que velar para que se evite el dolor en los animales. Esto es importantísimo. Es decir, términos, por ejemplo, como el punto final, que es el momento donde el animal ya pierde, digamos, su condición de bienestar de una forma irreversible, hay que considerarlo dentro del diseño experimental. No podemos hacer sufrir a los animales si no tenemos ya forma cómo hacerlo para que revierta, digamos, esta condición y recupere su bienestar. Eso hay que considerarlo porque es parte de nuestro compromiso ético, ¿verdad? No solamente veámoslo por la ley, sino simplemente porque tenemos responsabilidad como investigadores en el manejo de estas especies. Todo lo que sea manipulación, considera analgesia, anestesia, es importantísimo, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, pues hasta la parte médico veterinaria tiene que ser incluida dependiendo del proyecto, ¿verdad? Y el tema también de eutanasia. Revísenlo de acuerdo a la especie, si es requerido o no. Dependiendo, por ejemplo, en la parte de vida silvestre, pues se evita, digamos, ese punto de eutanasia, ¿verdad? Porque se trabajan con especies más bien en vías de extinción o ya en peligro, ¿verdad? Más bien conservadas. Entonces, todo eso tiene que ir detallado y es parte de nuestra responsabilidad como investigadores o docentes en el tema de manejo de animales en proyectos. Pero algo importante, y aquí lo recalco, no solamente por los investigadores, sino también por los estudiantes, y es que los experimentos tienen que hacerse por personas competentes, ¿verdad? Debidamente autorizadas, y eso lo hace el CICUA, y hay una responsabilidad directa en todos los proyectos. Entonces, muchas veces nos consultan, porque es frecuente, ¿verdad? Parte de lo que nosotros hacemos en investigación es también educar y educar a los estudiantes en todas las metodologías que el proyecto conlleva. Es importantísimo si va a incorporarse a los estudiantes en los proyectos que los estudiantes reciban una formación en el manejo por parte de los investigadores responsables. Es decir, no simplemente que ya vayan a manejar, sino que esa inducción previa la reciban, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de animales de laboratorio, todo lo que es manejo
de los animales de los roedores principalmente, es un tema que el estudiante tiene que aprender antes de empezar su trabajo y sobre todo si va a realizar una tesis de investigación, una tesis de grado, ¿verdad? O posgrado con más razón. Si no sabe manejar los animales, si no ha estado en contacto con ellos, si requiere esa manipulación, debe recibir una inducción previa que garantice bajo supervisión el adecuado manejo de los animales. Y eso también es importante declararlo en el formulario, ¿verdad? Si se van a trabajar, cómo se va a hacer este tipo de inducción y cómo se va a hacer esta formación previa que requieren los estudiantes, ¿verdad? Como parte de nuestra responsabilidad. También es importante que consideren estos puntos de la guía, ¿verdad? Porque para cada especie se requiere trabajar con condiciones que garanticen la viabilidad, la reproducibilidad de los datos, ¿verdad? Y su validez científica. Entonces, cuando sea meritorio, tiene que considerar la calidad de las cepas o de las razas, ¿verdad? De las especies que se van a trabajar, los controles necesarios que tengan que hacerse del ambiente, del agua, alimento, principalmente, ¿verdad? Todo lo que es control genético, si así el proyecto lo amerita. Y algo importantísimo son esos dos puntos. Protocolos estandarizados, que son esos protocolos que tienen que diferir de la parte de diseño experimental, y el personal capacitado, o sea, técnico profesional, aquí es en general, ¿verdad? Entonces, también es parte de lo que dentro del proyecto y el formulario se revisa, ¿verdad? Porque son los requisitos que la guía requiere. Y en todo término, cuando se manejan animales de laboratorio, este es un principio ético que de hecho dentro de cualquier SICUA se revisa, y es que aquellos proyectos de investigación confieran lo que se conoce como las 3 R's, que son los principios éticos de trabajo, de manejo con animales, que es reducción, ¿verdad? Reducir al mínimo estadístico el número de animales, reemplazar cuando en dado caso hay otros métodos alternativos que puedan permitir trabajar e inferir científicamente sobre la hipótesis que se están planteando, y refinar, es decir, aquí es importantísimo esta parte de protocolos y esta parte, digamos, de investigación a nivel internacional de cuáles son las mejores técnicas para poder desarrollar los objetivos que requerimos en nuestros proyectos. Entonces, esto no lo pierdan de vista porque es importante para todos aquellos que trabajamos con modelos animales. Bien, el SICUA tiene una responsabilidad ante el MISIT y es también de brindar la información de todos aquellos proyectos que durante el año han pasado por la evaluación y la aprobación del SICUA. Esta información, aquí para que ustedes vean, porque hay también un principio ético ¿cómo se llama?, de confidencialidad que tenemos todos los miembros del SICUA. Esta información es nada más el nombre del proyecto, el número del aval, que es un consecutivo unívoco de cada proyecto, y quién es el responsable principal. Todo contenido de la información que nosotros recibimos en los formularios es confidencial. Es decir, únicamente las actas son públicas, y en las actas ahí cualquiera puede solicitarnos y pedirnos el acta número tal donde se aprobó cualquier proyecto, nada más. Todo el contenido, la información que se brinda en los formularios es confidencial y únicamente es para uso del SICUA y se archiva como tal en el expediente de cada investigador. Es decir, no es público, y por más que se solicite, si no hay autorización del investigador que lo presentó, no se puede facilitar, ¿verdad? Entonces se los digo porque nos han pasado, se ha presentado casos donde nos solicitan información de los proyectos y esto no se puede dar. ¿Por qué? Porque puede haber relación con patentes, puede haber información que es parte de un proceso más complejo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no estamos autorizados desde el SICUA a emitir ni brindar la información que se revisa en cada proyecto, únicamente si se avaló o no por medio del acta, ¿verdad? Igual, pues,
esta información que se da al MISIT ha ido creciendo en el tiempo, ¿verdad? Empezamos, imagínense, en el año 99, que fue cuando se hizo, digamos, la revisión de los primeros proyectos, y fuimos creciendo hasta el tanto que, pues, en cada sesión ahora se revisan igual 20, 15 proyectos en una sola sesión. Entonces, esto nos ha ido, digamos, nos refleja la importancia que a nivel, digamos, de revisión, de enriquecimiento de estas propuestas de investigación y cumplimiento, sobre todo la parte legal, ha ido año con año dentro de la institución enriqueciéndose, y como les digo, proyectos que no son solamente de la Universidad de Costa Rica, sino de otras instituciones donde hemos apoyado en esa parte de revisión del CICUA. La parte de fiscalización, que está también intrínseca dentro de la regulación y el reglamento institucional, requiere inspecciones y requiere, digamos, in situ, revisar cómo están las condiciones de trabajo en los diferentes centros. No se ha realizado en el proyecto específico, es decir, como llegar, tal investigador va a hacer este proyecto y llegar y revisar el proyecto como tal, porque a veces es un poco complejo, y el año pasado súper complejo, ¿verdad? Por la situación en que hemos estado. De hecho, se paró mucha de la investigación con animales en toda la universidad. Pero es importante que el investigador sepa, pues, que las condiciones de trabajo donde vaya a realizar el procedimiento pueden ser sujetas de inspección. Eso es parte también de una de las obligaciones que tiene el comité. Entonces, puede haber inspecciones directamente avisadas o no, de acuerdo a la programación que se haga al CICUA de esas revisiones. Y lo hemos hecho bastante proactivo, con la idea de que se mejore, ¿verdad? De que haya una información, digamos, una retroalimentación, para que el investigador, pues, las condiciones que tiene para el desarrollo de sus proyectos sean las adecuadas, de acuerdo a los postulados de la ley y del reglamento institucional. Ahora, puede ser, y ha sido en lo menos de los casos, por dicha, que se detecte la infracción del compromiso de algún investigador, o el acatamiento de las recomendaciones en cuanto a lo que es propiamente la protección de los animales que son sujetos de experimentación. El reglamento institucional tiene el capítulo 4, que es de sanciones. Siempre decimos, no es necesario llegar a ese punto, pero es importante que ustedes lo tengan en consideración, porque la idea es que todo se lleve a cabo, pues, con el debido proceso, y no que le llegue así toda la información de algún proyecto que no ha sido revisado por el comité y que se esté desarrollando, porque la idea es que nuestra investigación a nivel institucional sea de punta, se haga correctamente y se haga con todo lo que requiere de cumplimiento por reglamento, por ley, ¿verdad? A nivel nacional. Entonces, es importante, pues, que se tenga en esa consideración. El CICUA puede recibir denuncias anónimas o con nombre, etcétera, y pues nos ha tocado ver situaciones muy puntuales, ¿verdad? Pero es importante, pues, tener en consideración que si hay algún tipo de infracción con respecto a lo que se solicita institucionalmente que se debe hacer, ¿verdad? Que la obligación del investigador es presentar ante el comité toda la información fidedigna, puede aplicarse estos dos artículos. El artículo 17, que es en realidad una suspensión temporal para pedirle al investigador que revise su proyecto y que responda, digamos, a lo que se le está solicitando en cuanto al cumplimiento, ¿verdad?, de las disposiciones propias del reglamento. Y si es del caso que no hay acatamiento, pues ya hay una suspensión definitiva, ¿verdad? Y esta suspensión definitiva, pues, implica el no poder realizar procedimientos de ningún tipo, y
creo que a todos nos queda claro que sin investigación, pues ya no podemos hacer esa investigación. Es castigo más que suficiente para poder tomar en consideración estas cuestiones, digamos, desde el punto de vista institucional y de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, no hemos llegado, digamos, a aplicar el artículo 19, que es suspensión definitiva de las actividades. Digo, lamentablemente no. Por dicha, ¿verdad? No hemos podido, no hemos tenido que aplicarlo, pero sí han habido algunos casos que hemos tenido que revisar, ¿verdad? Entonces, aquí está todo detallado en el reglamento, que también les invito para que lo puedan revisar. Y eso sería, en general, la presentación. Decirles que en la página también del portal está que el SICUA se reúne cada segundo jueves de mes para que ustedes tengan posibilidad de presentar el proyecto. Este tiene que ser recibido en las direcciones que están anotadas ahí en el portal el lunes antes de ese segundo jueves de mes. En casos necesarios, el SICUA puede reunirse extraordinariamente. En esta época, usualmente, porque hay muchos proyectos, pero toda esa información está ahí. Y muchísimas gracias por la atención y estoy atenta a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, doctora González. Sí, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, ya sea pueden levantar a la mano o pueden escribirla. Yo les voy dando la palabra. Tengo una pregunta que me han hecho aquí en el chat que me preguntan si existe un formulario para cada vicerrectoría o si es el mismo formulario y se puede utilizar para cualquier proyecto. Sí, el formulario como es a nivel institucional, que se está aprobado, entonces se puede utilizar para cualquier proyecto, como les digo. En algunos puntos puede ser que no aplique todo, entonces pone no aplica en aquellos que no requieren llenar, pero es el mismo para todos. Ok, perfecto. Don Wander. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doña Sara, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Doña Sara, tengo bueno, una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿cuándo es que uno envía el formulario al SICUA? Porque, digamos, yo creo que tradicionalmente no ha estado claro si el SICUA va primero que la aprobación o que el envío al Consejo Científico, si va después, si va en paralelo. Y he visto que mucha gente a veces tiene como ese problema, o sea, nadie sabe exactamente en qué momento enviarlo. Esa es una de las cosas, bueno, mi pregunta. Y la otra es un comentario, porque si bien es cierto, los investigadores tenemos un rol, evidentemente, y una responsabilidad inherente a la investigación con animales de garantizar la reproducibilidad de nuestros estudios con modelos animales y el bienestar animal, la institución como universidad también tiene un rol. Y creo yo, por lo menos durante los años, hemos visto que el estudio con modelos animales, digamos, o por lo menos desde mi perspectiva, ha sido como muy abandonado por la universidad. Carecemos de un regente veterinario nombrado, digamos, de planta. La infraestructura es deficiente y eso va en contra de esas dos cosas. Me gustaría saber qué es lo que las autoridades universitarias le dicen a la presidenta del SICUA y a la directora del LEVI con respecto a esto. Perfecto, muchas gracias, Barney. Sí, en el proceso, bueno, lo ideal es que ya los proyectos que lleguen a presentarse a la vicerrectoría ya lleven revisión del consejo científico. Eso es importantísimo porque, como les decía, el tema de diseño experimental y diseño estadístico no es labor de revisión del SICUA, eso es revisión de las comisiones y de los consejos científicos. Entonces, ese filtro es número 1, para que ya se presente al SICUA. El SICUA ha recibido ya, por ejemplo, la vicerrectoría ha aceptado de que con el recibo y que, bueno, antes se hacía en físico, ahora se hace en digital del formulario, ya tenga posibilidad de seguir con el proceso ante la vicerrectoría.
Cierto que no se aprueban fondos ni nada de eso hasta que no tenga la aprobación del SICUA, pero digamos es un proceso para no retrasar esa presentación de la documentación ante la vicerrectoría. Sí, Hay dos situaciones que son... doña Ah, Sara, sí, perdón, doctora. me permite nada más complementar. Sí. Que igual funciona con cualquiera de los comités. La idea es que primero se apruebe por el Consejo Científico, se mande entonces, ya una vez aprobada la propuesta por el Consejo, se envíe a los comités, en este caso el SICUA. Y lo que mencionaba doña Sara, sí es importante. Lo que se está haciendo a nivel de vicerrectoría es que la propuesta se acepta con la documentación de que ya fue enviado a evaluar al SICUA o a cualquiera de los entes. Esto es porque, por ejemplo, ahora que está bien el periodo de fondos ordinarios, sabemos que ninguno de los comités va a poder ver todos los proyectos que ocupan permisos y además, si hay que hacer modificaciones, hacerlas, corregirlas y volverlo a enviar. Entonces, para que entren fondos concursables, pueden enviar el proyecto ya aprobado por el Consejo y con el oficio de que ya fue enviado al comité correspondiente para revisión. Y durante lo que transcurre de meses antes de que se dé el otorgamiento de los fondos, pues entonces ya los comités lo pudieron ver, les hacen las observaciones, lo envían y la idea es que para cuando sí ya se entregan fondos ya tiene que tener esa aprobación. Entonces, eso agiliza y no hace que no dejen de entregar propuestas nada más porque no tienen respuesta de los comités. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, eso es importante para no retrasar el proceso. Ahora hay dos situaciones que se nos han presentado, que es normal, por el tipo de proyectos que se presentan. Están los ordinarios, donde ha sido usual que se reciba antes en físico, pues se le daba en el formulario una copia del recibido y ya con eso iban a la vicerrectoría. Ahora, mediante los correos que están ahí en el portal, se recibe el formulario. De hecho, se hace una revisión rápida de que el contenido venga completo para no tener que ir a la sesión y devolverlos nada más porque se les olvidó o no anotaron, ¿verdad? Que alguno de los puntos o no lo llenaron y no se sabe si tenían que llenarlo o no, ¿verdad? No pusieron, no aplica, por eso les decía. Entonces, lo que se hace es una revisión rápida y si es algo, pues que lo llenen de una vez para no perder tiempo en la sesión y toparnos con que faltó información. Y eso va en detrimento del investigador. ¿Por qué? Porque tendría que esperarse hasta la siguiente sesión para poderlo revisar. Entonces, siempre exhortamos a que vaya lo mejor descrito, completo, en extensión, todo lo que necesiten, ¿verdad? No se limiten al espacio que viene el formulario, porque esto se extiende tanto como ustedes necesitan para que cuando se vea ya vaya bien y no tengamos que mandar a pedirle más información, que son las aclaraciones que muchas veces se presentan en los proyectos donde no queda claro cómo van a hacer las cosas, no queda claro algo de lo que describieron, ¿verdad? En la metodología y que lo necesitamos dentro del SICUA para poderlo evaluar. Entonces, por eso es importante, cualquier consulta que ustedes tengan previo, duda antes de mandar el formulario, están los correos y ustedes pueden llamar inclusive, o sea, están abiertas las puertas para que esa información que requieran antes de presentar los proyectos, ustedes la tengan clara, ¿verdad? Eso por ese punto. Bueno, aparte de ordinarios, están los proyectos que son de fondos concursables. Ahí va al revés. Aquellos fondos concursables que fueron, digamos, premiados con fondos por la vicerrectoría, ya se pasan por aprobación del SICUA, es decir, no van de previo. Esto tal vez es una manera más práctica porque si no, todos los proyectos deberían pasar por el SICUA y puede atrasar un poco, algunos van a recibir fondos, otros no. Yo lo veo de forma sana, digamos, porque usualmente si no optan por fondos concursables o no lo ganaron, lo llevan a proyectos, digamos, de fondos ordinarios. Entonces, ahí habría que revisar con el mismo investigador, pues, la pertinencia de que lo presente en el momento en que va con todos los fondos concursables, ¿verdad?
pero se maneja entonces un poquito diferente. Solamente aquellos proyectos que sí optaron por, que les ganaron fondos son los que van para el CICUA. Eso por el lado, digamos, de la recepción. Y tratamos pues de hacerlo, digamos, expedito por el correo ahora, dado que la parte presencial pues nos obligó a adecuarlo del año pasado, ¿verdad? Ahora, el otro punto, en cuanto a infraestructura, es cierto. Y ahora me voy a quitar el sombrero y les hablo como directora del Laboratorio de Ensayos Biológicos. En el Laboratorio de Ensayos Biológicos, nosotros no podemos entregar animales si el CICUA, que está sobre nosotros, no ha dado su aval o su aprobación. Eso por un lado, ¿verdad? Que es importante tenerlo. En cuanto a infraestructura, pues sí, estamos en una capacidad técnica muy buena en cuanto a lo que son, por ejemplo, nuestros técnicos que están encargados de producir los animales de laboratorio, pero paupérrimo en cuanto a la parte infraestructura. Y así nos pasa y hemos tratado de que desde el Laboratorio de Ensayos Biológicos soportemos, digamos, por lo menos ese trabajo de investigación con modelos animales de laboratorio, es decir, los roedores que se producen, ¿verdad? Los lagomorfos que se mantienen en la universidad, de la mejor manera brindándoles a los investigadores un espacio, ¿verdad? Que no tienen en otros lugares porque hace mucho tiempo, ¿verdad? Habían como mini bioterios en muchas partes de la universidad, todos mal manejados, pésimamente mal manejados. Ahí yo creo que la palabra bienestar ni siquiera pasaba por ahí cerca, ¿verdad? Entonces, lamentablemente eran recursos perdidos y iban en detrimento de la calidad científica de la universidad. Entonces se optó por unificar todo. Pero lamentablemente les puedo decir que la propuesta de edificio el año pasado pues pasó a ser parte del aporte que se dio desde la institución para todo el proceso del COVID, ¿verdad? Entonces estamos en la lucha por una nueva infraestructura. Es importantísimo y es que eso cada vez se hace más, más fuerte la necesidad de que el trabajo con modelos animales en todo sentido, ¿verdad? Sea campo, silvestre o en el laboratorio, se haga de la mejor manera. Y en eso los estándares de la universidad y la capacidad técnica, como les dije antes, es altísima en la universidad. Lamentablemente, pues no contamos con esa parte de infraestructura acorde a esa calidad técnica y profesional. Lamentablemente no la tenemos, puede ser que si se logre a nivel pecuario, ¿verdad? Y en la parte silvestre es un poco diferente, pero a nivel, por ejemplo, del laboratorio estamos bastante mal, ¿verdad? Entonces, ya desde el punto de vista de coordinadora del CICUA, nosotros entendemos ese trabajo y digamos, ha sido una labor proactiva para que en la medida de lo posible todos los investigadores en su área de trabajo lo hagan de la mejor manera. O sea, el CICUA no está para castigar sin haber consultado al investigador. En el CICUA hemos incluso llamado al investigador en media sesión para que nos dé la información que necesitamos en ese momento, si es urgente, hay proyectos que han pasado de forma urgente y necesitamos sacarlo, no puede esperar un mes para poderlos ver. Entonces, todas esas herramientas las utilizamos de tal forma que el trabajo del comité sea lo más expedito posible, pero también el investigador esté informado al respecto. Y ahí tengo que hacerles también una tal vez excitativa, y es que no se acuerden de que entregaron a revisión el proyecto al CICUA cuando tenga que ir a presentar los documentos a la vicerrectoría, porque a veces los han entregado muy temprano, a veces hasta un año antes, se les olvida que existe pues la carta, ¿verdad? Tenemos, incluso ahora hay cartas que tenemos que volver a hacer porque ahí quedaron que no dieron acuse recibido
y muchas veces pues tenemos que empezar a buscar por los archivos cuál fue la aprobación y en qué año, ¿verdad? De proyectos que en el momento, pues si ya lo están necesitando para poderlo presentar en el CICUA. Entonces, desde el CICUA los exhortamos para que haya una comunicación más fluida en ese sentido, nos indiquen si recibieron el documento, que es importante que ustedes lo tengan, ¿verdad? Que es el aval del proyecto y si están claros, y sobre todo porque muchas veces se piden aclaraciones y ustedes no dan acuse de recibido, no sabemos si están enterados de que tienen que hacer esas aclaraciones y el proyecto no puede seguir hasta que no se reciban las propuestas. Warner, no sé, bueno, para si te respondí a la pregunta primero y muchas gracias por el comentario porque sí, es una realidad a nivel institucional. Sí, doña Sara, me respondió bien. Y no, de hecho, es decir, yo como investigador que hace uso de animales, siempre he sentido que, es decir, como usted bien lo mencionó, tenemos personal muy capacitado y los cursos que ustedes imparten son muy buenos, pero nos está quedando, es decir, muchas veces tenemos limitaciones que son propias de infraestructura. Y yo siento que una universidad que se respete tiene que tener muy fortalecida esa parte de la investigación con modelos animales porque es muy importante para la comprensión de muchos otros fenómenos de naturaleza ya más humana, digamos. Sí, y sobre todo para ese trabajo colaborativo con instituciones extranjeras donde realmente pues ese es un factor de peso. Sí, nada más. Volviendo como directora de Levi, les cuento que llevamos como un cuarto anteproyecto que esperamos, sopesando la situación económica, llevarlo adelante porque ya han sido 3 anteproyectos que nos han echado para atrás, lamentablemente, con edificios que ya son de 1950, ¿verdad? Entonces, se imaginarán, pues, que las condiciones no son las mejores, pero con toda la voluntad y con toda la, buscando posibilidades para que las cosas se hagan lo mejor posible, ¿verdad? Que esa es la idea para llevar adelante a la universidad en este aspecto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tengo otra pregunta en el chat que indican, en el caso de tesis que están bajo el marco de un proyecto ya aprobado por el CICUA, ¿se necesita la aprobación por el CICUA para la tesis específica del estudiante? Sí. En el caso de los estudiantes, digamos, si ya el proyecto está avanzado y se va a incorporar como parte de su trabajo de investigación, sí requiere ser presentado esa parte que va a hacer el estudiante como parte de su proyecto de tesis ante el CICUA. Y es importante que se acompañe también con la aprobación del comité de tesis respectivo para que viene fungiendo como en los proyectos ya en el Consejo Científico. Entonces es importante que se acompañe para que se declare y esta información y el aval se envían a la Vicerrectoría de Investigación y se envían pues al centro donde el estudiante vaya a desarrollar el trabajo. Es importante también que este formulario no lo puede firmar el estudiante, lo tiene que firmar el tutor, porque hay una responsabilidad legal a llenar este formulario. El documento es un documento legal y por tanto tiene que haber fe, digamos, de una persona responsable del estudiante. En este caso, entonces es el tutor el que firma el formulario. Pero sí, sí tiene que pasar por el psico. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Entonces, muchísimas gracias de verdad a la doctora González por esta charla y muchísimas gracias a todos por la participación. Muchas gracias y a la orden. Gracias a ustedes. Bye. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes. a todos.